lo veremos ya de forma más general, ¿no? Bien, como decía la ingeniera Gabriela, pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos mineros y petroleros en la parte de ambiente, ¿no? Entonces, aprovechando esa experiencia, quiero yo el día de hoy compartirles el conocimiento que se ha generado, que se ha logrado, y pues espero que esta capacitación sea de su ayuda, que les sirva para su formación profesional, para su formación académica, para que les ayude también en el trabajo que ustedes vayan a desempeñar después o ahora. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pues me comentan. Podemos ir también conversando algún tema específico que ustedes tengan curiosidad o dudas, ¿no? En el tema petrolero. Bien, entonces vamos a comenzar. Pues bien, como introducción, ustedes pueden ver en la gráfica una pirámide que se llama la pirámide kelseniana, ¿sí? En honor al autor. Entonces, esta pirámide es una pirámide de jerarquización de normas o de cuerpos legales aplicables aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, para cualquier proyecto que se desarrolle en el país, sea un proyecto minero, un proyecto petrolero, u otros proyectos como por ejemplo una gasolinera, una lavadora, una lubricadora, una planta de lácteos, etcétera, se debe hacer lógicamente un análisis de la normativa aplicable. Entonces vamos a partir de esta pirámide, ¿sí? De esta pirámide de jerarquización. Como primera norma, como la madre de todas las normas o leyes en el Ecuador, está primerito pues la Constitución de la República, inclusive por encima de tratados o convenios internacionales. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? La Constitución de la República del Ecuador es la madre de todas las leyes, ¿sí? Y de ahí, pues, para abajo, pues tenemos el resto de cuerpos legales, tenemos el tratado y convenios internacionales, tenemos leyes orgánicas, ¿sí? Leyes ordinarias, tenemos normas y ordenanzas distritales, tenemos decretos y reglamentos, después ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Inclusive aquí podría ir también al final pues el plan de manejo ambiental, ¿sí? Ustedes saben que el plan de manejo ambiental se desarrolla en función de toda la normativa que está superior, ¿no? A este cuerpo. Entonces, Mateo, perdón, dígame. perdón que te interrumpe. Están diciéndome que no se escucha y que no está compartiendo la pantalla. Ok. Por favor. Nos avisan, por favor, si ya se está compartiendo la pantalla y si... Ahí sí se ve. Lo que se ve es Buenas noches. la carpeta donde están los documentos, pero no los documentos como tal. Ah, ya, ok. Ahí. Ahí se ve. Correcto, ahí ya se ve, por favor. Ahí Perfecto, ya. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Si no me avisa, ¿Se pues, escucha bien también? Sí, correcto, sí se escucha. Ya, listo. perfecto. Gracias, chicos. Gracias, Mateo. Gracias y disculpas. Tienen que avisarme, ¿no? Cualquier novedad me comentan nada más con toda confianza, no hay problema. Entonces, bueno, como les mencionaba, aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico, la pirámide kelseniana, que como les decía es un gráfico o una pirámide de jerarquización
de leyes, ¿no? Aplicable a cualquier tipo de proyecto, no únicamente en el proyecto del sector hidrocarburífero o minero, sino para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente hay que realizar un análisis legal de qué normativa va a ser aplicable a este proyecto. Entonces, como les decía, la madre de todas las leyes es nuestra Constitución por encima de los tratados y convenios internacionales, ¿sí? Claro que la Constitución es una normativa general, ¿no? Es una normativa general. En la Constitución no te va a hablar, digamos, de desechos, de descargas, etcétera, ¿no? Porque si no fuera de miles y miles de hojas, ¿no? Entonces, para ello hay otros cuerpos legales bajo esta Constitución en donde sí te va a normar estos aspectos ambientales, ¿no? Entonces les decía que esta pirámide nos permite distinguir con claridad la jerarquía, ¿no? Entonces, para el tema hidrocarburífero hay un cuerpo legal específico, ¿no? Para ello, que es el RAOE, ¿sí? Entonces, él está calificado o está ahí dentro de la pirámide en el tema de decretos y reglamentos, ¿sí? Ahí estaría el RAOE. Ahora bien, el RAOE, el objetivo es regular en materia ambiental las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador en sus diferentes fases y demás actividades técnicas y operacionales, ¿no? Ese es el objetivo general de este reglamento. Pero ahora, ¿cuáles son estas fases hidrocarburíferas? Pues las siguientes fases son exploración, perforación, producción, refinación, transporte y comercialización, ¿sí? En la fase de exploración, ¿sí? En la fase de exploración, pues se realizan diversos estudios técnicos, los geólogos van identificando yacimientos o cuerpos de interés o reservas hidrocarburíferas en el subsuelo y mediante perforaciones identifican yacimientos para una posible producción o explotación. Ellos van definiendo, van cuantificando el recurso que existe en el subsuelo y van también definiendo la factibilidad técnica, económica de pasar a la siguiente fase, que es la perforación. En la perforación, pues ya lógicamente se utilizan taladros de perforación en plataformas de aproximadamente 1 hectárea a 1,5 hectáreas. Entonces, ahí se realizan actividades de perforación, ¿sí? Para extraer el petróleo. Producción, pues ya la siguiente fase, en donde ya se realizan actividades subsiguientes para ya el transporte del crudo, ¿no? Refinación, ya cuando el crudo llega a la refinería y se deriva en sus diferentes recursos, ¿no? O derivados, como gasolina, diésel, etc. El transporte también está regulado aquí, el transporte de sus derivados y la comercialización también, ¿sí? Este es un enfoque súper general de las fases de hidrocarburíferas. En el tema minero también lo veremos un poco más específico porque es más complejo, ¿sí? Entonces vamos a tratar las fases en estos sectores. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que en el artículo 3 y 4 del RAOE nos especifica claramente quién es la autoridad ambiental para este sector o para estas operaciones, ¿no? Para ese sector hidrocarburífero. Tengan en cuenta ustedes que para el tema hidrocarburífero, la Autoridad Nacional Ambiental es el Ministerio del Ambiente, ¿sí? El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es ahora, ¿no? Entonces, todos los proyectos petroleros o hidrocarburíferos los regula, los controla el Ministerio del Ambiente, ¿sí? No así, por ejemplo, para otros proyectos de menor impacto que lo regula los GATS o el Consejo Provincial, ¿no es cierto? Por ejemplo, áridos y pétreos, lo regulan los municipios, los GATS municipales, ¿sí? No, aquí en el tema petrolero, la única entidad es el Ministerio del Ambiente, sí, ojo con eso. ¿Qué es un operador? ¿Qué es un operador petrolero? Es una persona natural o jurídica, pública o privada, nacional, extranjera, es una empresa mixta, puede ser un consorcio, una asociación, u otras formas contractuales reconocidas por la legislación ecuatoriana
a cargo de la ejecución de actividades en cualquiera de las fases de la industria hidrocarburífera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El Estado ecuatoriano le da el bloque petrolero o la concesión del bloque petrolero a una empresa que puede ser nacional o extranjera, como bien dice, a fin de que desarrolle cualquiera de las fases de hidrocarburíferas, ¿no es cierto? En Ecuador generalmente, el gran territorio de los bloques está operado por Petroecuador, ¿sí? Eso hay que tener bien claro, que el operador es quien pues tiene que cumplir o es el responsable finalmente, al final del día, es el responsable de cualquier permiso, de cualquier problema que se suscite, etcétera, etcétera, o permisos o ambientales, o la licencia ambiental, ¿no? Entonces es el operador quien lo tramita. Petroecuador, como les decía, es el operador mayoritario en los bloques en el oriente ecuatoriano. Ustedes pueden ver ahí un mapa y también hay bloques en la parte litoral, ¿no? Ahora bien, hay empresas que trabajan para el operador, ¿sí? Que trabajan bajo dos tipos de contratos. El primer contrato es prestación de servicios técnicos especializados, ¿sí? Que pueden ser igual empresas nacionales o extranjeras o consorcios. Por ejemplo, ahí hemos puesto un ejemplo que es del consorcio Chuchufini, que da servicios a Petroecuador en el campo Chuchufini, Aguarico y Drago, ¿no? Entonces, estas empresas trabajan bajo prestación de servicios técnicos especializados o también bajo otro tipo de contrato que es participación en la venta del petróleo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esta diferencia, ¿no? Entre el operador y las empresas que dan servicios técnicos especializados. ¿Cuál es la ventaja aquí para el Estado ecuatoriano? ¿Sí? Petroecuador es una empresa pública, ustedes conocen, ¿sí? Entonces, en Petroecuador, si bien es cierto, ya tenemos algunos años o algunas décadas en el tema petrolero, sin embargo, el Estado no es conveniente para el Estado arriesgar un cierto capital en búsqueda de nuevos yacimientos, ¿sí? De recursos. Entonces, lo que hace es contratar bajo riesgo propio de estas empresas, bajo este tipo de contratos, prestación de servicios técnicos especializados o participación. Entonces, lo realizan con estas empresas que pueden ser, generalmente son empresas extranjeras, ¿no? Vamos a ver el capítulo 3, disposiciones generales del reglamento, del RAOE, ¿sí? El artículo 11 nos dice, es importante este artículo, es nuevo, ¿no? Nos menciona que sobre el personal profesional para la gestión ambiental. Nos dice que el operador contará con personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socioambientales. O sea, aquí ya por ley, ya le exige al operador que debe contratar en su nómina una persona profesional en el tema ambiental. Este artículo es nuevo, ¿sí? El RAOE anterior no contemplaba este artículo, entonces esto es bastante bueno para las personas profesionales en el tema ambiental, ¿sí? Aquí también he considerado algo importantísimo, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes ven ahí, dice manejo de aspectos socioambientales, ¿sí? Entonces hay que tener bien clara la diferencia, ¿sí? O la definición más bien de qué es un aspecto y de qué es un impacto ambiental, ¿sí? El aspecto ambiental es cualquier residuo, producto, actividad, ¿sí? Que pueda generar una alteración al ambiente, ¿sí? En cambio, el impacto ambiental es ya la afectación al ambiente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, aspectos ambientales, existen muchos que pueden generar impactos ambientales. Por ejemplo, la generación de desechos peligrosos es un aspecto ambiental, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué puede generar? Pues contaminación del suelo, contaminación del agua. Un derrame de crudo o de petróleo es un aspecto ambiental, ¿sí? ¿Que puede generar un impacto? Claro que sí, puede generar
contaminación del agua, si toma contacto, pues lógicamente con esteros, ríos, etc. Otro aspecto ambiental sería, por ejemplo, el ruido, ¿sí? Generación de ruido, generación de efluentes, de perforación o aguas residuales, ¿sí? No tratadas, etcétera, etcétera. Esos son aspectos ambientales que generan un impacto, claro que sí, que generan un impacto, puede causar afectaciones a la comunidad, afectaciones al suelo, contaminación al agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si es que, aquí hago una pausa, no sé si es que está claro esta definición entre aspecto e impacto ambiental. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta en este tema. Porque esto vamos a utilizarlo no solamente en la temática de hidrocarburos, sino también en el tema minero, y no solamente ahí, sino en toda la aplicación profesional, ¿no? En el tema de gestión ambiental. Entonces eso hay que tener bastante claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en el tema de aspectos e impactos? Ariana Vázquez, tal vez me puedes ayudar con un ejemplo, tal vez, del tema de un aspecto y un impacto, no solamente en el mundo petrolero, sino en cualquier operación. Buenas noches. Sí, por ejemplo, los desechos peligrosos como los hospitalarios, ese sería el aspecto ambiental y que generaría un impacto al suelo. Perfecto, perfecto, sí. Entonces, cualquier producto, actividad que genere un impacto, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice también el artículo 13? Actividades prohibidas. Claro, se prohíbe al operador realizar actividades de caza, pesca, recolección de especies de flora, fauna nativa, el mantenimiento de animales en cautiverio y la introducción de especies exóticas y animales domésticos en sus áreas de operación. Claro, está completamente prohibido, más aún para los operadores, ¿no? Petroleros está prohibido. No solamente para este tipo de proyectos, ¿no? Recuerden ustedes que el tema de caza y recolección de especies o la tenencia de animales silvestres o de flora, está penado no solamente en este reglamento, ¿no? Sino más bien está penado en una ley superior a esta, que es el Código Orgánico Integral Penal, donde ahí en este código te habla, por ejemplo, de asaltos, de robos, etcétera. También te habla del tema de la vida silvestre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, en este código también te da como sanción de 1 a 3 años, ¿sí? Entonces, lógicamente, toman este código que está en jerarquía superior y lo estipulan en estos reglamentos también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El tema también de introducción de especies exóticas, también es importante que los operadores controlen esto, porque el tema de animales silvestres en el bosque, por ejemplo, los gatos o perros en temas o en áreas sensibles, hacen muchísimo daño, ¿sí? Hacen muchísimo daño estos animales que vienen a ser especies introducidas, ¿no? Jenny Román, ¿por qué piensas que, por ejemplo, los gatos son especies introducidas o hacen daño en el bosque, por ejemplo? ¿Por qué pensarías tú? Los gatos, los perros. ¿Por qué deberían controlar las operadoras de esto? ¿Estás ahí, Jenny? Franklin Benavides. ¿Sí me escuchan? Creo que no me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Ya. Bien, entonces les decía que estos animales son especies que hacen bastante daño, ¿no? En el bosque, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta que las operadoras deben tener control de esto, ¿sí? Especies de flora también es importantísimo. Ustedes han visto, saliendo del tema de hidrocarburos, ustedes han visto que reforestan, por ejemplo, los páramos con pino, ¿sí? Entonces, o con eucalipto. Entonces es una grave acción, ¿no? Que más bien estamos causando mayor daño, ¿sí? Es lo mismo ocurre acá, ¿no? A veces existen semillas que se quedan allá, entonces las operadoras petroleras y mineras hacen un control de esto, ¿sí? Para evitar afectación ambiental. La operación el artículo 15, la operación y mantenimiento de equipos de contingencia. El operador contará con equipos y materiales para el control de derrames, para el control de derrames, ¿no es cierto? Y contra incendios también, los cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. Básicamente lo que se hace allá es simulacros de derrames, ¿no? Simulacros de derrames lo hacen, dependiendo de la operación, pues cada 3 o cada 6 meses como mínimo. El cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el informe de gestión ambiental. Vamos a ver aspectos ambientales en procesos de licitación, asignación y contratación hidrocarburífera. ¿Sí? Cuando se realice el cambio de operador de un proyecto, ojo, ya vimos que era un operador, ¿no? ¿Sí? De un proyecto, obra o actividad hidrocarburífera, las partes deberán presentar a la Autoridad Ambiental Nacional una auditoría ambiental de cambio de operador. Recientemente, Petroamazonas operaba o era el operador de algunos bloques petroleros en el oriente, pero ahora pues es Petroecuador, ¿sí? Petroecuador. Entonces, justamente para que ocurra este cambio, se hicieron muchísimas auditorías para que finalmente pues Petroecuador sea el operador de algunos bloques petroleros. Regularización ambiental. Son instrumentos técnicos ambientales que constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática, ¿sí? Y se clasifican en estudio de impacto ambiental, diagnóstico ambiental, estudios complementarios, auditorías ambientales y plan de manejo y su actualización de ser el caso, ¿sí? Estos instrumentos estos instrumentos técnicos ambientales constituyen pues dentro del tema de regularización ambiental dependiendo de las fases de los hidrocarburos, ¿sí? Previo al inicio de cualquier proyecto, el operador presentará el estudio de impacto ambiental a fin de obtener una única autorización administrativa por área geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador gestionará el permiso, en este caso específicamente la licencia ambiental, porque ¿por qué licencia ambiental? Porque es un proyecto de alto impacto, ¿no es cierto? Entonces se debe obtener la licencia ambiental por única vez, solamente por una vez. Entonces, permítame un momentito, ¿sí? Perdón, continuamos. Entonces, lo que les decía es que la operadora tiene que gestionar la licencia ambiental, ¿no? Porque se trata de un proyecto de alto impacto. Esto se lo hace por una sola vez. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. El operador deberá incluir dentro del estudio la autorización de operación o factibilidad según corresponda, emitida por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos. Claro, una vez que ya se tenga el visto bueno de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, es decir, la factibilidad del proyecto, entonces ahí pues podrá regularizarse en el tema ambiental. El estudio deberá ser elaborado por consultores ambientales calificados. Ustedes saben que los consultores ambientales calificados son acreditados por el Ministerio del Ambiente, ¿sí? Entonces son
las empresas consultoras las que únicamente pueden realizar las acreditadas, ¿no es cierto? Las actualizaciones del plan de manejo ambiental podrán ser elaboradas directamente por el operador o a su nombre por un consultor ambiental calificado, ¿sí? El plan de manejo ambiental, pues ustedes conocen que el plan de manejo ambiental consiste pues en varios subplanes dependiendo de las características de la actividad del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, justamente para definir el plan de manejo ambiental, justamente para definir las medidas de cumplimiento para el operador del tema del proyecto, entonces, para definir esas medidas es que hacen la evaluación del aspecto, del impacto y qué medidas propones. Por ejemplo, dices, vas a generar ruido en la actividad, en la perforación, ¿sí? Como aspecto. El impacto vas a generar molestias en las comunidades de influencia o para los trabajadores. Entonces, ahí en el plan de manejo ambiental tú estipulas qué medidas vas a hacer para mitigar estos impactos ambientales, ¿sí? Entonces, por eso que hay que tener bien claro esto de los aspectos de impactos ambientales, ¿sí? La diferencia. El plan de manejo ambiental contendrá los siguientes subplanes con sus respectivos programas y presupuestos, responsables, medios de verificación y el cronograma, ¿sí? El plan de prevención y mitigación de impactos, ¿sí? El plan de contingencias, que básicamente se refiere a cómo atacar o cómo controlar un derrame o algún tipo de emergencia ambiental, ¿no es cierto? El plan de capacitación, claro, aquí también te habla de charlas diarias antes de las jornadas de trabajo, capacitaciones semanales, mensuales en temas de ambiente a los trabajadores, el plan de seguridad y salud ocupacional, el plan de manejo de desechos, qué hacer con los desechos peligrosos, qué hacer con los desechos comunes, cómo clasificarlos, ¿no es cierto? También te habla el plan de relaciones comunitarias, ¿sí? El plan de rehabilitación de áreas afectadas o áreas intervenidas, el plan de abandono y entrega del área y finalmente el plan de monitoreo y seguimiento, ¿sí? En concordancia con el reglamento al CODA, el artículo 435, pues te describe también los planes, ¿no? Los subplanes del plan de manejo ambiental. Entonces es importante considerar que siempre los reglamentos o cuerpos legales de jerarquía inferior están realizados, bueno, ahora están en función de lo que estipula el Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto? Y más aún en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Entonces ahí también vamos a encontrar los subplanes del plan de manejo ambiental. Inge, buenas noches, disculpe. Dígame. Quería hacer una pregunta. Yo veo que, o sea, bueno, en la actualidad, por ejemplo, aquí en el gobierno provincial de Tungurahua, he visto que agregan un plan de rescate de vida silvestre. La verdad, no sé en qué se basan, porque claro, los subplanes que constan en las normativas los que usted mostró, pero yo he visto que en este caso el gobierno provincial de Tungurahua agrega este subplan de rescate de vida silvestre. Eso sí, sí está bajo la ley, digamos. Sí, justo aquí, gracias por la pregunta, justo aquí, mira, en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 435, están los subplanes, ¿no? Está el plan de mitigación, el plan de contingencias, el plan de capacitación, el plan de manejo de desechos, el plan de relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas, y aquí está el plan de rescate y vida silvestre de ser aplicable, ¿sí? Entonces aquí está el sustento legal que preguntabas. Y finalmente, pues, el plan de monitoreo y abandono, ¿sí? Y otra pregunta, antes de que pase la diapositiva. Por ejemplo, hablamos del estudio de factibilidad para actividades de hidrocarburos que mencionaba en la diapositiva, hace 3 diapositivas. Pero, por ejemplo, en este estudio de factibilidad, entiendo que tiene que hacer un economista, por ejemplo, para una gasolinera, para ver qué tan factible es que la gasolina se ubique en tal sitio. Ya, pero no sé si aplica en este caso también para los permisos, en este caso de un lugar de exploración o de explotación. Ya. O sea, se debe hacer estudios de factibilidad. O sea, primero se hace
la exploración inicial, ¿no es cierto? Ya identifican el recurso. Posterior a ello, tienen que hacer estudios de factibilidad, no solamente desde el punto de vista económico, ¿sí? Sino también desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista ambiental, ¿sí? ¿Qué tan viable es el proyecto? Entonces, ahí se desarrollan estos estudios. No sé si es que ahí te solventé la consulta o te referías un poco más al tema, al ejemplo que me mencionabas de una estación de servicio, me mencionabas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se va a sacar antes de que se saque el permiso ambiental, o sea, antes de que los dueños, digamos, de la gasolinera contraten al consultor, tienen que tener, bueno, según lo que yo también he averiguado, tienen que tener el estudio de factibilidad aprobado frente a en este tiempo que era la ARCH. No sé ahorita cuál es el nombre porque habían unido ya lo que es minas de hidrocarburos y esto perdón, de las estaciones de servicio. No sé ahorita cómo está eso, pero antes me acuerdo que nos decían eso, que hay que sacar, y eso sí tenía que hacer un economista antes de que contraten al consultor, y bueno, hagamos nosotros también ese estudio de factibilidad. Ok, sí. Claro, yo te entendí en cambio del tema en los proyectos de hidrocarburíferos en la exploración inicial. Acá lo que hay que hacer es un diagnóstico ambiental, ¿sí? Más bien el diagnóstico ambiental va enfocado a descartar cualquier tipo de pasivo ambiental que tú puedas identificar antes de desarrollar tu proyecto. Más bien es un tema preventivo, ¿no? Pero sí se debe hacer, que se llama un diagnóstico ambiental, ¿sí? Conjuntamente pues con el tema este que nos hablabas del tema económico y técnico, ¿no? Ok, gracias. Ya, ok. La regularización, ¿sí? Está en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente y también está en el Acuerdo Ministerial 061, ¿no? Que pues básicamente enfocan o direccionan al Sistema Único de Información Ambiental, ¿sí? También regulado en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial 061, en donde ya te direcciona que debes hacer una licencia ambiental, ¿no? También te habla de auditorías ambientales de cumplimiento que se hace al año después y luego a los 3 años también, ¿sí? Esto está estipulado en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Y también te mencionan que debes realizar informes de gestión ambiental de carácter anual. Hay un tema interesante aquí también en las operadoras. Ustedes saben que las operadoras petroleras o empresas que generan desechos peligrosos, ¿sí? Comúnmente pues se envían estos desechos peligrosos con un gestor calificado por el ministerio, ¿sí? Pero en este artículo menciona que si como parte del proyecto nuevo planifica ejecutar la gestión, incluirá dicha gestión dentro del proceso de regularización ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que le da esa facultad o ese chance al operador de gestionar sus propios desechos peligrosos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental, presentará un estudio complementario o una actualización al plan de manejo ambiental. Claro, a las empresas petroleras no les interesa, o su giro de negocio, más bien dicho, su giro de negocio no es gestionar los desechos peligrosos, ¿no? Su giro de negocio es diferente, es perforar, es producción, etcétera. Entonces, sin embargo, pues estos artículos le dan ese chance a las operadoras, ¿no? Pero no lo ven así, ¿no? Más bien, ¿cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, saben que su campo o su bloque petrolero es antiguo, las líneas de flujo son ya están con bastante corrosión y están con bastantes problemas de derrames. Entonces ahí lo que sucede es que al momento de ocurrir un derrame de combustible, existe sin duda pues afectación al suelo, ¿no es cierto? Entonces ese suelo tiene que ser remediado. Entonces por costos, por ejemplo, Petroecuador tiene en Sacha, tiene un área que realizan biorremediación de suelo contaminado con petróleo, con crudo, ¿no?
Entonces, a eso también va enfocado estos artículos, ¿no? Que para poder realizar esas actividades también tienen que regularizarse o en su defecto realizar un estudio complementario o actualizar el plan de manejo ambiental, ¿sí? Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental y requiere realizar la gestión propia fuera del área geográfica autorizada, deberá obtener la respectiva autorización administrativa ambiental o entregar a gestores ambientales que cuenten con la autorización administrativa ambiental para el efecto, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues básicamente los desechos peligrosos que se generan envían con un gestor, pero ciertas operadoras como Petroecuador, el suelo contaminado o producto de derrames, lo gestionan ellos mismos, ¿no? Lo hacen bioremediación o remediación en plataforma, ¿no? Pero, ¿qué es un desecho peligroso? Esto es importante también. ¿Qué es un desecho peligroso? Un desecho peligroso, pues, es un material, sea sólido, líquido, pastoso, que puede tener o que debe tener estas características, ¿sí? Que debe ser creativo, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, ¿sí? Si el material, cualquiera que sea, así no sea desecho, digamos, pero si es que el material es corrosivo o es reactivo, explosivo, tóxico o inflamable, ya es denominado como material peligroso. Pero claro, si es que es desecho, pues desecho peligroso, ¿no es cierto? Pero tiene que tener estas características, ¿no? Para que denominarse peligroso, ¿sí? Por ejemplo, la gasolina, por ejemplo, es un material peligroso, ¿sí? Es inflamable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tema de desechos, por ejemplo, los desechos resultantes de la atención médica, por ejemplo, ¿sí? Tienen un carácter de riesgo biológico infeccioso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son desechos peligrosos. Entonces, conclusión, cualquier tipo o cualquier material que tenga al menos uno de estas propiedades ya es denominado peligroso, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta también. Bien, modificaciones o ampliaciones de las actividades hidrocarburíferas. Cuando el operador cuente con una autorización administrativa y requiera modificar o ampliar el alcance de su proyecto, obra o actividad sin incurrir en los casos previstos en el Código Orgánico del Ambiente, presentará a la autoridad ambiental competente para análisis y pronunciamiento un estudio de impacto ambiental complementario cuando requiera la intervención de una nueva superficie. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que inicialmente el operador o el promotor del proyecto le dice al Ministerio del Ambiente, ok, yo voy a realizar estas actividades en este bloque, con tantas plataformas, con construcción de líneas de flujo de crudo en producción, etc. Entonces, le va o se genera una oportunidad de crecimiento en producción o necesita perforar en otros sitios dentro del bloque, pero esos sitios no estaban contemplados originalmente en su permiso ambiental. Entonces ahí le da la facultad del ministerio al operador a que realice un estudio complementario, ¿sí? Tomando en cuenta estos nuevos sitios de intervención, ¿sí? Ahí se realiza un estudio complementario, ¿sí? Cuando va a intervenir en nuevas áreas dentro del bloque o cuando va también a incrementar algún tipo de actividad que no estuvo contemplado originalmente en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, una vía que no haya estado contemplado en el proyecto, o como les decía, una zona de cortes, por ejemplo, donde se depositan los lodos y ripios de perforación, por ejemplo, no estuvo contemplado o ya se saturó el que estaba autorizado y requieren una nueva área, entonces tienen que hacer un estudio de impacto ambiental complementario, ¿sí? No es una nueva licencia ambiental, recuerden que la licencia ambiental es única, ¿no? Durante el proyecto. También se realiza
paralelamente a esto también se realiza, pues lógicamente, la actualización del plan de manejo ambiental, porque ahora vas a realizar nuevas actividades que no estaban contempladas originalmente. Entonces, por esa razón, se actualiza el plan de manejo ambiental. Justamente dice aquí, ¿no? Cuando se requiera de una ampliación o modificación del alcance del proyecto, obra o actividad en el área de implantación dentro del área geográfica, claro, dentro del bloque, y las actividades tengan en relación a los impactos de la actividad principal regularizada. Sí, entonces eso hay que tener claro también, cuándo hacer un estudio de impacto ambiental complementario. La póliza o garantía bancaria, el operador mantendrá en vigencia una sola póliza o garantía bancaria de responsabilidad ambiental por autorización administrativa ambiental durante el periodo de ejecución de sus actividades hasta el cese efectivo. Cuando a través de los estudios ambientales se modifica que el presupuesto del plan de manejo ambiental inicialmente autorizado u otra de las condiciones que rijan la póliza de responsabilidad, el operador procederá con su actualización. Cuando actualices el plan de manejo ambiental o cuando hagas un estudio de impacto ambiental complementario, el operador deberá proceder con la actualización de la póliza o garantía bancaria. ¿Sí? Eso es básicamente lo que menciona este artículo. Suspensión temporal o obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental. En caso de que temporalmente no se ejecuten las actividades de un determinado proyecto sobre el cual se otorgó una autorización administrativa ambiental, es decir, la licencia, el operador hidrocarburífero debe indicar en la solicitud el tiempo por el cual requiere la suspensión de las obligaciones, el cual no podrá exceder el plazo de 2 años contados a partir de la autorización de la petición del operador, y adjuntar el documento en el que se evidencie la suspensión de las actividades emitido por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos. Te da 2 años, ¿sí? Para que tomes pues finalmente si es que no va más del proyecto o se retoma el proyecto, ¿sí? Eso también hay que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa en el reinicio de actividades? El reinicio de actividades suspendidas se realizará según constan a continuación. Deberá poner en conocimiento a la autoridad ambiental con 15 días de anterioridad. Si el reinicio del proyecto ha transcurrido más de 2 años desde la emisión de la autorización ambiental, deberá presentar la actualización del plan de manejo ambiental. Miren ustedes, quieren retomar, nuevamente tienen que hacer la actualización del plan de manejo ambiental en 15 días, con 15 días de anterioridad. Manejo de aspectos ambientales y sociales generales determinados en el capítulo 1, ¿no? Manejo de aspectos ambientales generales. Gestión integral de sustancias químicas. Manejar las sustancias conforme a lo establecido en la normativa ambiental corresponde a la normativa INE, ¿sí? Aquí un dato, ¿sí? Generalmente se conoce que las normas INE son normas ligadas más, digamos, direccionadas más a calidad, ¿sí? Y de alguna manera, pues, es decisión propia de las empresas acogerlas o no las normativas INE, porque son de calidad, ¿no es cierto? Entonces, no están, como les menciono, estipuladas o se entiende que no son normas obligatorias. Sin embargo, se convierten en normas obligatorias cuando un cuerpo legal superior o de jerarquía mayor te direcciona. Es por eso la importancia de hacer lo que hablábamos inicialmente, ¿no? La jerarquía de la normativa. Por ejemplo, aquí te dice la norma INE 2266. De primera instancia les decía, la INE no son normas obligatorias, pero se vuelve obligatoria porque en el acuerdo ministerial 061 y en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente sí te mencionan que para manejar de forma correcta las sustancias químicas debes cumplir lo que te dice la norma INE 2266, ¿sí? Eso es un dato interesante, ¿no? Que lo tomen en cuenta, que esta norma INE sí es obligatoria, la 2266. Ok,
que te habla del transporte, manejo de sustancias químicas, ¿no? El segundo punto, identificar los peligros y los riesgos de las sustancias, así como implementar medidas de prevención para controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente. Asegurar que todo el personal involucrado en el uso de sustancias químicas se encuentren debidamente capacitados sobre los peligros y riesgos de las sustancias, así como entrenados para enfrentar posibles situaciones de emergencia, ¿sí? Básicamente a veces ocurren derrames, ¿sí? Entonces tiene que estar capacitado el personal y también tiene que tomar en cuenta el tema de compatibilidad de químicos, ¿no? Entonces, es decir, no se puede mezclar los químicos en el tema de almacenamiento, algunos químicos no pueden estar juntos porque pueden reaccionar, básicamente, eso se refiere. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan una contaminación ambiental, ¿no es cierto? Utilizar productos naturales o biodegradables, entre otros, desengrasantes, limpiadores, detergentes, ¿sí? Insecticida, abonos, fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y económicas debidamente sustentadas. Contar con los materiales y equipamiento para la atención de contingencias, ¿no? Poner en conocimiento a la autoridad ambiental en el término de un día desde el suceso, en caso de producir accidentes. Para el manejo de petróleo y crudo y sus derivados, dice, el operador debe incluir en el informe de gestión ambiental anual, en la auditoría ambiental de cumplimiento corresponde a copia de certificado de control anual emitido por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, el cual será la única evidencia de control de la integridad de los tanques, recipientes a presión, ductos principales, ductos secundarios, centros de fiscalización y entrega, terminales, depósitos de almacenamiento, autotanques, barcazas, buque tanques de bandera ecuatoriana y, en fin, vehículos que transportan GLP en cilindros, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que resume este artículo es que todos los recipientes, como dice aquí, todos los recipientes, tanques y todo lo demás, tienen que tener una prueba de integridad, ¿sí? Es decir, que una entidad acreditada te garantice que estos tanques no tienen problemas de corrosión, no tienen problemas de fugas, problemas de puntos de suelda mal ejecutados, etcétera. Hacen pruebas hidroestáticas de manera que pasan y están aptos para el almacenamiento de hidrocarburos o de sus derivados. Eso básicamente es esta prueba de integridad, ¿sí? Eso hacen entidades acreditadas. El manejo y tratamiento de descargas líquidas también te lo denominan aquí. Toda instalación, incluyendo centros de distribución, deberán contar con un sistema conveniente segregado de drenaje de aguas, lluvias y de esquerrentía, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas grises y negras y efluentes residuales, ¿sí? Aguas grises y negras, pues son las aguas que comúnmente llamamos aguas hervidas, ¿no? Pero que se generan en los campamentos, pero aquí hay una diferencia también o una clasificación entre el tipo de aguas, ¿no? Las aguas grises y negras, como les decía, de origen en los campamentos básicamente, ¿sí? Las aguas grises son aguas que se generan en el tema de duchas, de lavamanos, o sea, tienen relación a detergentes, ¿no? En la cocina. En cambio, las aguas negras son aguas que se generan en los baños inodoros, ¿sí? Urinarios, que tienen un riesgo biológico, ¿sí? Básicamente, esas son las aguas negras. Y las aguas grises, como les decía, relacionado a jabones, ¿no? Duchas, lavamanos, cocina, etc. Y efluentes residuales, ¿no? Esto básicamente ya en el tema operativo también se generan efluentes residuales en el tratamiento de ripios y fluidos de perforación. Dice, deberán disponer separadores de agua-aceite, es una trampa de grasa básicamente, o trampa API, se le denomina ya en las plataformas, ubicadas estratégicamente, y piscinas de recolección para contener cualquier tipo de derrame, ¿sí? Así como para tratar aguas contaminadas con residuos oleosos y evitar contaminación al ambiente.
oleosos, ¿no? El manejo y tratamiento de descargas líquidas cumplirá además con disposición, ¿sí?, de todo efluente doméstico industrial proveniente de la actividad hidrocarburífera que sea descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la norma técnica. ¿Sí? Es decir, antes de poder descargar este tipo de aguas residuales, deben someterse a un tratamiento y posterior al tratamiento a realizar un análisis de laboratorio, que la entidad sea acreditada y cumplir con los límites máximos permisibles que te estipula en la ley, ¿sí? Básicamente en el acuerdo ministerial 097A, ahí están las tablas, ¿no? Los límites permisibles. Y también en algunos proyectos ya estipulan en el plan de manejo ambiental. Todo dependerá de cómo se desarrolla o cómo se desarrolló el tema de la regularización, ¿no? El tema de emisiones a la atmósfera. Los equipos considerados fuentes fijas de combustión serán operados de tal manera que se controlen, minimicen o se traten las emisiones a fin de cumplir los límites máximos permisibles, ¿sí? Aquí te habla de fuentes fijas de combustión. Sí deben estar familiarizados con este tema. ¿Cuándo es una fuente fija de combustión? Cuando es igual o mayor a 3 megawatts o 10 millones de unidades térmicas británicas por hora. ¿Sí? Esto ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber si es que es una fuente significativa o no? Entonces, cada motor de combustión interna tiene una placa, ¿sí?, del fabricante en donde te menciona cuál es la potencia, ¿no? Entonces, ahí tú vas a catalogar si es que es una fuente fija de combustión o no. Pero aquí hay un tema importante, ¿no? Que más allá del tema que esté contemplado en este reglamento que te hable de emisiones de la atmósfera, se debe tomar en cuenta que se deben ubicar pórticos de muestreo. Ustedes pueden ver aquí, voy a apuntar con el punto. Aquí están los pórticos de muestreo. Son los sitios en donde el técnico de laboratorio ubica la sonda para realizar las mediciones, ¿sí?, de gases, ¿no? Entonces, la ubicación de estos pórticos de muestreo, si usted tiene la oportunidad alguna vez de trabajar en un taladro de perforación o en alguna industria en donde tenga fuentes significativas, le van a pedir, o el laboratorio, si es que es un laboratorio serio, acreditado, le va a pedir que se ubiquen los pórticos de muestreo, ¿sí? Pero para la ubicación de pórticos de muestreo se debe considerar ciertas características técnicas que vamos a verlas. Nosotros tenemos un gráfico para la ubicación del pórtico de muestreo, ¿sí? ¿En qué consiste este gráfico? Sí, bueno, primeramente está realizado o está normado bajo el método EPA, ¿sí? Entonces, esta es una normativa internacional en donde te menciona que el pórtico de muestreo debe estar ubicado, miren el gráfico, a una distancia desde la última perturbación de 8 diámetros, ¿sí? Y arriba del pórtico debe estar a una distancia de 2 diámetros, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver la forma correcta que se debe poner el pórtico de muestreo y acá en la derecha es la forma incorrecta. Hay muchas empresas que tienen así, como el lado derecho, inadecuado, dice aquí incorrecto. Entonces lo correcto para la ubicación de pórticos de muestreo es esta, ¿no? Todo está en función de los diámetros. Así se garantiza que las emisiones tengan un flujo laminar, ¿sí? Y la toma de muestra de gases sea correcta. Entonces, esta es la forma correcta de ubicar los puertos, ¿sí? El laboratorio le va a exigir eso. Esto no está en el RAOE, ¿no? Esto está en el método EPA, ¿no? Está en el acuerdo ministerial 097A y anteriormente, pues, en el TULSPA, ¿no? Pero esta es la forma correcta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda aquí en los pórticos de muestreo.
la distancia de 8 diámetros y 2 diámetros, ¿no? Para garantizar el flujo laminar. Si no hay preguntas, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Otras condiciones o otras consideraciones que te dicen en el artículo 628. ¿Qué nos dice? Asegurar que no exista dispersión de contaminantes en el entorno o al entorno, ni riesgos de afectación a la salud y el ambiente. No almacenar residuos en el mismo sitio con sustancias químicas u otros materiales. El acceso a estos sitios debe ser restringido, claro. No cualquier persona debe ingresar allá. Contar con la señalización apropiada, contar con el material y equipamiento para atender contingencias en caso de que se ocurra, por ejemplo, un derrame, ¿sí? O un reguero, ¿sí? Contar con sistemas de extinción contra incendios, contar con bases o pisos impermeabilizados o similares. Los desechos peligrosos están normados en el acuerdo ministerial 026, ¿sí? De igual forma, para obtener el registro de generador de desechos, pues básicamente se direcciona igual al Sistema Único de Información Ambiental, ¿sí? Que lo regula el Código Orgánico del Ambiente y el acuerdo ministerial 061. Aquí cuando obtienes el registro generador de desechos peligrosos, tienes que realizar un plan de minimización, ¿sí? Es decir, si el operador, lógicamente, sí va a generar desechos peligrosos, tiene que obtener el registro generador de desechos peligrosos ante el Ministerio del Ambiente. Con el fin, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el espíritu o la fe de este permiso? Es que el Ministerio del Ambiente pueda controlar la generación de tus desechos peligrosos como operador. Ok, tú le dices al ministerio que yo voy a generar esos desechos peligrosos, entonces el ministerio ya tiene contemplado o podría darte seguimiento a ver cómo maneja sus desechos peligrosos, pero aparte de la generación, siempre te va a exigir un plan de minimización, es decir, cada vez tienes que disminuir tu generación de desechos peligrosos y para ello pues realizas un programa, un plan de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces eso también tienes que presentar. Luego también te exige o te piden realizar una declaración anual de desechos peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del año, hasta el 10 de enero de cada año, el operador tiene que realizar un informe bajo un formato establecido por el ministerio en el cual informas de qué cantidad de desechos peligrosos has generado, cómo has almacenado y qué has hecho con estos desechos peligrosos, ¿sí? Generalmente, pues como les mencionaba, esos desechos peligrosos son enviados con un gestor ambiental calificado por el ministerio de igual forma y ellos, el gestor te emite un certificado, ¿sí? Que se denomina certificados de destrucción final, ¿sí? De tratamiento o disposición final de desechos. Eso es lo que le sirve al operador, ¿no? Ok, yo generé esto, envié con el gestor me envió el certificado de disposición final, pues ahí está la disposición correcta. Aquí también hay que tomar en cuenta que ya, ok, el operador tiene almacenado, tiene almacenado, claro, en los sitios específicos para este tema, tienen ahí los desechos peligrosos, todo correcto, ok. Llaman al gestor ambiental calificado para que se lleve esos desechos y los pueda dar un tratamiento y disposición final, pero el operador sigue siendo corresponsable en caso de que ocurra un derrame o algún tipo de accidente en el transcurso de que desde que el gestor se lleva del área de transferencia a su planta de tratamiento. Entonces el operador también es corresponsable, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? No es que ya evacuó, cargó los desechos y de ahí ya el camino pues es responsabilidad del gestor, pues no. El operador también tiene una responsabilidad compartida en caso de que ocurra un derrame o un accidente, ¿sí? También te pide resultados del plan de minimización de desechos, ¿sí? En la declaración anual. Claro, cuando haces el informe de la declaración anual, al siguiente año te piden cómo te fue con el plan de minimización que mencionabas que ibas a implementar. Entonces eso es básicamente lo que menciona acá.
Desmantelamiento de infraestructura obsoleta. El operador será responsable del desmantelamiento y disposición final de la infraestructura obsoleta utilizada en sus operaciones, cuya gestión será reportada en el informe de gestión ambiental anual, y en ningún caso esta infraestructura será abandonada en los sitios de operación y se gestionará conforme a la normativa. Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados. Todo tanque para almacenamiento de hidrocarburos y derivados debe tener cubeto de contención construido bajo normas técnicas totalmente impermeabilizadas, con un sistema de drenaje separado para aguas lluvias y para aguas oleosas. Tendrá una capacidad mínima del 110% de la capacidad máxima de operación de todos los tanques que tenga cubeto, conforme lo establece el reglamento. Claro, básicamente cuando se tienen tanques de almacenamiento, lo que te dice es que debes tener un cubeto con el 110% de la capacidad máxima de todos los tanques. Aquí tenemos unas fotos, ¿no?, de lo incorrecto, ¿no? Ustedes pueden ver la foto de esos cubetos, que ni siquiera son cubetos, no solamente es una geomembrana que lo han puesto. Pero no, estas fotos están incumpliendo lo que dice acá, ¿no? El 110% eso no abarcaría nada. Y también hay que tomar en cuenta, si alguna vez, o si trabajan acá en el tema hidrocarburífero, que no solamente hay que hacer el cubeto y ya, o sea, con bloque o lo que sea, no, hay que hacer también pruebas de integridad a los cubetos, ¿sí? A ver si es que resisten o no el fluido que van a retener. Entonces eso también es importante en el tema de los cubetos, no solamente conformarlos y sacar el volumen de contención, sino más bien, como les digo, realizar pruebas de integridad a los cubetos. Mecanismos de control y seguimiento ambiental, capítulo 1, monitoreo y seguimiento ambiental. El operador realizará el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la atmósfera. Sí, ya vimos el tema de las emisiones a la atmósfera, ¿no? Que se debe tener pórticos de muestreo, el ruido ambiente, aguas superficiales también y subterráneas, descargas líquidas, lodos y ripios de perforación, suelo, sedimentos y componentes bióticos conforme su plan de manejo ambiental y la periodicidad establecida. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis. Considero yo que el tema de lodos y ripios de perforación también es un tema importante en el tema de hidrocarburos. Entonces, esto el día de mañana lo vamos a ver unos 5 minutitos al inicio de la clase, porque vamos a ver minería mañana. Pero vamos a tratar estos de lodos y ripios de perforación. Me gustaría que ustedes el día de mañana se tomen unos minutitos y puedan definir cuál es la diferencia entre lodos de perforación y ripios de perforación, o es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso queda como tarea para mañana, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre lodos de perforación y ripios de perforación? ¿O es lo mismo? ¿O será lo mismo? ¿O es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? No sé. Eso vamos a discutir el día de mañana. Nos damos unos 5 minutos al inicio y vemos qué han consultado, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí están ahí? Correcto. Ok. Esto es importantísimo. Les va a servir después. Después les va a servir inclusive para cuando tengan que hacer reportes, informes o algún tipo de observación ambiental o algo. Entonces, saber utilizar correctamente estos términos, ¿no? Bien. El informe de monitoreo ambiental. El operador presentará el informe con la evaluación de resultados del monitoreo ambiental interno, incluyendo el cálculo de la carga
contaminante, el análisis de efectividad de las acciones correctivas implementadas en el caso de identificar incumplimientos. Este informe será presentado a la autoridad ambiental competente en formato digital con todos los respaldos acompañados con el correspondiente oficio de entrega. Claro, siempre es importante el oficio de entrega, ¿no? Siempre. Puntos de monitoreo. El operador presentará a la autoridad ambiental competente la identificación de los siguientes puntos de monitoreo como parte del plan de monitoreo y seguimiento al plan de manejo ambiental. Por tanto, su aprobación será conjunta con el estudio ambiental que corresponda, ¿sí? El operador debe, mediante el consultor o por medio del consultor ambiental, debe proponer al ministerio los puntos de monitoreo, ¿sí? Entonces, se aprueban los puntos del monitoreo siempre y cuando exista una respuesta favorable por parte del ministerio. Ahí se aprueban los puntos de monitoreo. Condiciones del monitoreo ambiental. La toma de muestras en los puntos de monitoreo aprobados será realizado por entes acreditados por el SAE. El SAE es Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Son los laboratorios, ¿no? Todos los laboratorios deberían ser acreditados, ¿no? Entonces, al operador lo que le interesa es realizar las tomas de muestra, ¿sí? Estar seguros o estar completamente, sí, seguros de la gestión de sus efluentes o de sus emisiones, ¿no es cierto? Entonces, para ello tiene que contratar un laboratorio, pero este laboratorio tiene que ser acreditado por el SAE, si no, no va a servir el monitoreo. Los análisis serán realizados con laboratorios acreditados ante la autoridad competente en todos los parámetros, sean físicos, químicos, microbiológicos, a reportarse, cuyo límite de detección del método de análisis debe ser menor al límite máximo permisible establecido por las normas técnicas. A ver, aquí también hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros como supervisores ambientales o como operadores contratar un laboratorio acreditado. Sí, si bien es cierto, hay bastantes laboratorios acreditados en el país, sin embargo, hay laboratorios, la acreditación no es o no tiene un alcance para todos los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un laboratorio dice que es acreditado, ok, pero tiene la acreditación únicamente en ciertos parámetros, tiene acreditación, digamos, en pH, en DQO, en DBO, etcétera, ¿no? Pero, digamos, no tiene la acreditación en TPH, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de contratar los laboratorios y lo que primerito que hay que exigirles es el alcance de la acreditación al laboratorio, ¿sí? Y ahí pues tú vas a ver si es que el tal parámetro tiene acreditación o está dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, ¿sí? Dices pH, bueno, ya son parámetros sencillos, ¿no? Pero si ya te vas a metales pesados, a compuestos orgánicos volátiles, etcétera, entonces hay laboratorios que no lo tienen. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Para que los resultados finalmente pues después te sirvan y no vayas a tener ningún tipo de inconvenientes. Sí, ojo con eso. Los puntos de muestreo deberán cumplir con las características y normas técnicas establecidas en la normativa vigente para el efecto. Claro, en teoría, ¿no? Los técnicos de laboratorio acreditado pues son saber el correcto o saber el procedimiento o el correcto procedimiento de la toma de muestra de agua o de cualquier factor, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, si es que la muestra está mal tomada, pues desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces, los resultados van a ser falsos. Entonces, hay que saber también aplicar de manera correcta la toma de muestra. Por ejemplo, no es lo mismo tomar una muestra de agua para consumo doméstico como por ejemplo tomar una muestra de agua de un efluente. Es súper diferente, ¿sí? Es súper diferente. No es solamente de coger el recipiente, tomar la muestra y ya. Entonces hay protocolos de muestreo, de monitoreo y como les digo, existe bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el tema de consumo humano o de consumo doméstico con efluentes, ¿sí? El muestreo de descargas líquidas debe incluir
antes de que me pase este tema, hay normas INEM que te regulan esto, ¿no? Que te regulan el correcto procedimiento para tomar muestras de agua o otro factor. El muestreo de descargas líquidas debe incluir los datos de medición de caudal de descarga. Claro, aquí también se realiza, aparte del muestreo, también se estima un caudal, ¿sí? La ejecución del monitoreo biótico se realiza por profesionales en los grupos evaluados de flora y fauna terrestre, acuática y marina, según sea el caso. El monitoreo biótico, pues claro, es más complejo. El monitoreo biótico lo realizan las empresas consultoras acreditadas, ¿sí? Lo realizan en 5 factores, ¿no? 5 factores bióticos. Primerito lo hacen el componente de flora, ¿sí? El componente flora. Ellos van viendo cuánto ha crecido, son parcelas permanentes en el bosque, y van viendo cuánto ha crecido el árbol, ¿sí? También el grosor del tronco también lo van midiendo cada 6 meses o el tiempo que estipula el plan de manejo ambiental. Puede ser cada año también, depende del plan de manejo. El tema también de animales, ¿no? Pero en el tema de animales tenemos herpetofauna. En herpetofauna tenemos anfibios y reptiles. Mastofauna son los mamíferos, ¿no es cierto? Tenemos ornitofauna, que son las aves. Y también tenemos macroinvertebrados, ¿no? Macroinvertebrados que viven, que son bichos que viven en las rocas o en los cuerpos hídricos, que son bioindicadores de calidad del agua. Me falta uno. Insectos, ornitofauna. Entonces también insectos, también entra dentro del, o forma parte del monitoreo biótico. Entonces, este es un monitoreo bastante complejo que lo hacen las empresas consultoras, para dar cumplimiento al plan de manejo ambiental. Mateo, Hasta ahí. disculpa, Dígame. antes de continuar. Me parece que Steven Pereira tenía levantada la mano. No sé si es que desea realizar alguna pregunta o se le fue por ahí. Steven, ¿no? ¿Ninguna? Perdón, buenas noches. Sí, justamente en el tema de monitoreo estaba con una consulta. Regularmente lo que es la gestión pública, en todos los que son las entidades públicas, municipios, empresas de agua potable, en el caso como es en el que yo trabajo, este tema del alcance de acreditación SAE no es algo que se cumple, sino regularmente, como nos basamos siempre a una ley, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, ellos buscan el valor mínimo. Entonces, por ejemplo, dentro del cumplimiento que tiene la empresa, tiene que hacer los análisis con un laboratorio que tenga acreditación SAE. Pero según lo que yo revisé, antes de que obviamente haya el técnico, que es del tema de gestión ambiental, que es mi área, ellos solamente veían el menor valor. E incluso he tenido análisis en los cuales el alcance de acreditación ha sido de 4 a 10 parámetros, exagerando, para todo lo que ellos han hecho el monitoreo. Entonces, ese es un problema que existe, ¿no? Actualmente. Y es muy interesante llegar al punto en el cual, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una contratación para lo que es un monitoreo igualmente, pero en cambio me he fijado que la empresa a la cual se le otorgó este contrato tiene el alcance de acreditación, o sea, muy amplio. Hablemosle que manejan más o menos unos 70 a 100 parámetros acreditados. Eso es algo importante, ¿no? Que no se destaca. Mi pregunta va aquí, si referente a lo que son el monitoreo de suelos y también lo que es gases, dentro de las acreditaciones también se toman esos parámetros, porque yo más he visto esto orientado a lo que es calidad de agua. Gracias por la pregunta. Sí, claro que sí. También va enfocado al resto de factores ambientales, no únicamente de agua y suelo, ¿no? También el tema microbiológico y también el tema de emisiones y material particulado. Son parámetros que están o que deben ser también acreditados o estar dentro del alcance de acreditación del laboratorio, ¿sí? Entonces sí se maneja también ahí. Muchas gracias.
Ok. A ver, ¿dónde nos quedamos? Monitoreo biótico. Ya, el monitoreo biótico ya lo vimos. Auditorías ambientales. Nos pide los términos de referencia para auditorías ambientales, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es una auditoría ambiental de cumplimiento? El operador presentará una auditoría ambiental de cumplimiento con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus proyectos, obras, actividades y verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas, normativa ambiental vigente y planes de acción de ser el caso. Claro, en la auditoría ambiental, y nuevamente, ¿no? La importancia de hacer el análisis legal, ¿no? La importancia de hacer análisis legal. Porque en auditoría ambiental no únicamente vas a auditar el plan de manejo ambiental, ¿no? También vas a auditar cuerpos legales de mayor jerarquía. Entonces es por eso muy, muy importante tener una matriz de análisis legal de tu proyecto, ¿sí? Entonces ahí pues tú ya vas a estar enfocado o ya tus cuerpos legales o tu normativa aplicable ya va a estar bien estudiada y bien analizada, ¿no? Y no vas a sorprenderte después con algún tipo de observación que te haga el Ministerio del Ambiente o cualquier entidad del Estado que realiza seguimientos, ¿no? La auditoría ambiental de cumplimiento se realizará una vez transcurrido un año desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada 3 años, misma que se presentará 3 meses posteriores a finalizar el periodo auditado. Claro, te dan la licencia ambiental al año, tienes que hacer la auditoría y a los 2 años, 7 meses aproximadamente, pues ya tienes que empezar a hacer tu segunda auditoría. Sí, eso básicamente, hay que tomar en cuenta eso también. Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos, presentar las respectivas facturas junto a la auditoría ambiental de cumplimiento. Claro, cuando tú vayas a presentar la auditoría, pues primero tienes que realizar el pago en el Ministerio del Ambiente del valor que estipulen, ¿sí? Realizas el pago, solicitas la factura de ese pago y conjuntamente con el oficio, ahí presentas la auditoría, ¿sí? Entonces hay que realizar también el pago por servicios administrativos. Auditorías de conjunción. Para las actividades hidrocarburíferas, la autoridad ambiental competente de oficio o a petición de parte podrá autorizar la unificación de periodos consecutivos de las auditorías que devengan del seguimiento de una o más autorizaciones administrativas ambientales que formen parte de una misma área, bloque, campo o instalación y que correspondan a un mismo operador, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales a las que hubiera lugar. Esto puede realizarse de manera excepcional con el debido informe técnico y jurídico de respaldo. A ver, esto de auditorías de conjunción, esto también es nuevo. Esto es nuevo porque había proyectos que no, por A o B razón, no realizaron las auditorías con la periodicidad que establece la ley. Sin embargo, hubo un recurso judicial o legal en este artículo en el cual te permite, dice, ok, iguálate tus auditorías en pocas, iguálate tus auditorías y estas auditorías se llaman auditorías de conjunción. Entonces puedes auditar varios periodos que nos has auditado y pues ahí ya estarías al día en cumplir esta obligación que requiere en esta ley, ¿no es cierto? Seguimiento a emergencias ambientales. Comunicación de situaciones de emergencia. El operador está obligado a informar a la autoridad ambiental competente en un plazo no mayor a 24 horas de conocido el evento. ¿Sí? Ojo aquí. El operador está obligado a informar a la autoridad ambiental. Recuerden, la autoridad ambiental en el tema hidrocarburífero es el Ministerio del Ambiente. En un plazo no mayor a 24 horas, ¿sí?
Fuga o derrame no controlado de sustancias, productos o desechos que afecten componentes ambientales, cuando las emisiones o descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de sustancias o materiales que pongan en riesgo la vida o los recursos, ¿sí? Seguimiento y control de emergencias ambientales. Emergencias ambientales generadas dentro de un área operativa o facilidad petrolera sin afectación a componentes ambientales. ¿Ok? Todo accidente o incidente que se origine dentro de las facilidades del operador y donde las sustancias que pudieran producir contaminación de componentes ambientales o afectación a terceros haya sido contenido en cunetas perimetrales, cubetos de contención, trampas de grasa, piscinas de recolección y otras barreras de contención secundaria y por ende no genera impactos ambientales, el operador deberá informar su gestión a la autoridad ambiental competente en el informe de gestión ambiental anual. Claro, en el informe ambiental anual tienes que poner todos este tipo de incidentes ambientales que se ha generado y no a las 24 horas como decía en el capítulo anterior, que eso refiere en cambio a derrames de mayor gravedad, ¿no? De mayor impacto. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de unas cunetas perimetrales de una plataforma de perforación. Hubo un derrame, entonces las mismas cunetas que son diseñadas para ello, recuerden que estas cunetas dentro de la plataforma de perforación direccionan a una trampa API, que básicamente es una trampa de grasa, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo sirve como sumidero, retiene ahí el crudo derramado, ¿no? Entonces es un incidente menor. Emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos dentro de las instalaciones del operador. Toda emergencia ambiental en ductos principales. Los ductos principales son las tuberías, ¿no? De 6 pulgadas, de 4 pulgadas, de 8 pulgadas. También se les conoce como líneas de flujo, ¿no? Sí, son líneas de flujo, esa tubería que está ahí. Toda línea de flujo o el conjunto de líneas de flujo tienen un área que se denomina derecho de vía. El derecho de vía es un área que está concesionada al operador y no es, digamos, no son terrenos de propiedad privada. Es una franja que pertenece al operador cuando existen estas líneas de conducción de crudo o de petróleo, ¿no? También denominadas como líneas de flujo, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Toda emergencia ambiental en ductos principales, o secundarios de transporte de hidrocarburos e instalaciones administrativas por el operador en el cual las sustancias que pudieran producir contaminación no migren fuera del perímetro de la instalación del derecho de vía. Es decir, si el derrame únicamente se quedó en el derecho de vía, ¿no es cierto? Y que pudieran afectar a los componentes físicos, bióticos, el operador presentará a la autoridad competente el informe de ejecución de actividades de contingencia, mitigación, corrección y los muestreos de los componentes afectados. El informe deberá ser emitido por el operador a la autoridad ambiental máximo en 20 días posteriores a la finalización de las actividades de limpieza. Ok. Entonces aquí lo que te dice es que si el derrame ocurre y el fluido únicamente se quedó en el derecho de vía, entonces tú debes acogerte a este literal de la norma, ¿no es cierto? Aquí tenemos, generalmente esto ocurre, ¿no? Es como que frecuente, digamos, que genere este tipo de derrames en las líneas de flujo. Esto se le denomina o se le conoce como pitting, o comúnmente se le denomina en el mundo petrolero como caliche, ¿sí? Entonces, esto se produce debido a la alta corrosión. Son tuberías, generalmente en los campos viejos, ¿no? Son tuberías que ya han cumplido su vida útil o son tramos que
que han sufrido bastante corrosión por el mismo fluidez del crudo. Entonces generan estos famosos pitting, ¿no? Que también se les conoce como caliche en el mundo como petrolero, y generan este tipo de derrames, ¿no? Entonces aquí básicamente cualquier testigo da notificación al operador y el operador ya aplica su plan de contingencia para atender el derrame y va evaluando qué factores ambientales ha afectado. Ojo, aquí el suelo que se retira, como les decía, hay operadores como Petroecuador que el suelo que está contaminado llevan a plataformas para realizar actividades de bioremediación mediante bacterias endémicas, ¿sí? Entonces, y constante monitoreo u otros, pues, lo envían a gestores ambientales, ¿no? Que básicamente mediante pilas de tratamiento. Emergencias ambientales que impacten a los componentes físicos, bióticos y sociales. Toda emergencia ambiental que se origine dentro de una instalación o facilidad petrolera o durante el transporte bajo la responsabilidad del operador, en el cual las sustancias que pudieran generar contaminación migren fuera de dichas instalaciones, impactando a los componentes ambientales o generando afectaciones a terceros o ambas, el operador deberá remitir en términos de 2 días el plan de emergente que incluye actividades de contingencia y mitigación y corrección. El plan emergente será observado o aprobado por la autoridad ambiental competente en un término máximo de 10 días. En todos los casos, el operador deberá adoptar las medidas de contingencia, mitigación y corrección de manera inmediata de producida la emergencia, sin perjuicio al pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre dicho plan. En el caso de que existan afectaciones a terceros, el operador deberá remitir un informe de compensación o indemnización. Claro. Ya vimos el primer caso, ¿no? Un derrame se queda en las cunetas o se queda en la misma área o en las mismas facilidades construidas para ese fin. Ok, lo reportas en el informe anual. El segundo caso, hubo derrames, pero únicamente se afectó el área como tal, en este caso el derecho de vía. También realizas actividades de contingencia, pero este nivel 3 de emergencia ya es un nivel grave, ¿no? Mayor, en donde ya se ve afectado recursos ambientales o factores ambientales, se ve afectado la propiedad privada o las personas de la comunidad. Entonces ahí ya te va a pedir un plan emergente, ¿no? Sin embargo, te dice que sin prejuicio al pronunciamiento formal o aprobatorio del ministerio, tú ya debes realizar actividades de contingencia, ¿no? Claro, eso tiene sentido. O sea, cualquier derrame que se genere, pues deben atacar inmediatamente con actividades de contingencia. Una vez finalizada todas las actividades del plan emergente, el operador deberá remitir a la autoridad ambiental competente el informe con los respaldos de su ejecución en un plazo de 30 días a partir de la finalización de las actividades de limpieza. Sí, esto ya ocurre cuando se producen derrames de mayor escala, ¿no? Por ejemplo, el SOTE, el OCP, etcétera, ¿no? Que son infraestructuras o facilidades de bastante riesgo, ¿no? Disposiciones transitorias. Al operador que le correspondía presentar los términos de referencia para auditorías ambientales de cumplimiento, cuyo periodo bienal se cumplía a partir del 13 de diciembre del 2019, deberá acogerse al periodo bienal y presentar sus auditorías en el año siguiente, conforme a las condiciones para la presentación de auditorías ambientales de este reglamento y la norma técnica que se expida para el efecto. Claro, esto es justamente lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? O sea, realizas la auditoría del primer año, antes de que cambie la norma se lo realizaba cada 2 años, ahora nos dice que después del primer año tienes que hacerlo a los 3 años, ¿sí? Es por ello. Hasta aquí el tema de hidrocarburos. Me gustaría conversar con ustedes si es que tienen alguna pregunta, alguna duda.
en el tema de normativa. Recuerden que es normativa en el tema de hidrocarburos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en el tema de gestión ambiental. Buenas noches. Yo tengo una duda. En el tema de lo que es el registro generador de desechos peligrosos que había conversado, lo que es el plan de minimización y el informe como tal se debe presentar dentro de los 10 primeros días del mes de enero, ¿no? Sí, tienen usted el día para presentar. Ya, en el caso de que no se cumpliera eso, ¿cuál es la sanción o cuál es el procedimiento que se debe hacer? Porque aquí viene otra situación. Dentro de lo que es una licencia ambiental que se está gestionando, todavía no está no está ya realizada, sino está en gestión, está en proceso. Como parte de esta, el consultor sacó lo que es un registro generador de desechos peligrosos, pero el mismo no ha sido reflejado en lo que es el suyo. Entonces prácticamente es como que no tenemos evidencia de que ya está esto generado. Y prácticamente como ha habido otras actividades, bueno, no se ha hecho el acercamiento con el ministerio, con la autoridad ambiental, en este caso que es la prefectura, para preguntar cuál es la situación. Pero no sé cuál sería la alternativa aquí, en este tipo de situación. O sea, lo que quiero entender es, ustedes iniciaron el trámite para la obtención del registro generador de desechos peligrosos, pero no reflejó en su IA. O sea, no finalizaron el trámite. Según lo que me supo decir consultor, es que dentro de lo que es el registro generador, bueno, no estaba dentro de la licencia. Hubo un conveniente aquí por este tema de contratación. Cuando algo no está estipulado dentro del contrato, ellos no quieren hacer. Ese es el problema. Entonces, según lo que me dijo, se había terminado el proceso. Ellos hicieron pues todo este tema de los residuos peligrosos, los que se generan, los que no se generan, hicieron toda la inscripción. Ya se culminó eso. La situación es que dentro del SUIA debería reflejar como un permiso, ¿no? A la entidad, a la empresa en este caso, pero no existe. O sea, no se refleja el permiso, el registro generador de desechos peligrosos. Claro, si ahorita, por ejemplo, no registra, es como que no refleja en el sistema, es como que no tienes todavía el registro como tal, entonces por ende, pues no tendrías ningún tipo de obligación al final del año, ¿sí? No sé si me hago entender, o sea, no tienes no tienes aún el registro, entonces, en consecuencia, tendrías esa salvedad, ¿no? De no presentar el informe anual. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es finalizar el tema del registro generador de desechos peligrosos. O sea, en este caso sería como para poder tener poderme excusar del por qué no he cumplido. Podría basarme a esto, que no se refleja en la plataforma. Porque en el suya me refleja el proceso de licenciamiento y lo que es un registro ambiental que tengo activo. Eso sí, eso me refleja y eso ya estoy en la parte del informe de cumplimiento, lo que ya ha pasado casi un año. Pero de este registro que lo realizaron en diciembre más o menos del año pasado, no refleja dentro de la plataforma. Sí, tienes que retomar nuevamente la gestión y la obtención de este registro. Si actualmente no tienes y hasta el final del año no lograste sacar, entonces en consecuencia no tienes por qué presentar. Sí me hago entender, pero eso no es la idea, ¿no? Como te digo, tienes que finalizar la obtención de ese registro. Ahorita no hay ningún problema, pero tienes que tener evidencia de que estás, en caso de alguna visita me refiero, de que estás tramitando ese permiso o ese registro de generador de desechos. Con eso no hay problema. Con que tú evidencies que estás tramitando el pago o Sí.
pago básicamente. Entonces, o cualquier evidencia objetiva de trámite, no hay problema. Pero tienes que finalizar. Al final del día, pues tienes que obtener el registro. No hay problema. Si no podría Sí. sacar el registro de generador vinculándole al registro ambiental que ya existe. Son trámites diferentes. Mm, Son trámites diferentes. Sí, una cosa es el registro, el registro ambiental certificado, o la licencia, o el permiso que pongas Dentro en el del, SUI. Es dentro uno. de la licencia es lo que lo ponían como un requisito a este registro generador de desechos peligrosos. O sea, dentro del proceso que se inició ya la licencia dentro del suya, salió como una tarea que se realice lo que es el registro generador de desechos peligrosos. Claro, pero ha de haber sido porque pusieron como que ellos, como que dentro de la actividad de la licencia generan los desechos peligrosos, porque ahora en la actualidad en el SUI ya, así sea un registro ambiental, si usted pone que sí genera un desecho peligroso, previamente, antes de sacar el registro ambiental, le va a obligar a sacar el registro de generador. Inclusive se hace primero el pago del registro de generador de desechos y luego el pago del registro ambiental. Sí, Y si no se lógicamente, procede, los pagos, eso sí se realizó. ajá, y es que si no lo continúan, bueno, al menos eso me pasó a mí en un registro ambiental, si no lo continúan, el proceso se archiva en 80 días, me parece que del sistema, 90 días. Entonces el sistema lo archiva. Los pagos, o sea, yo también estoy en esa situación de que me valgan por lo menos los pagos, porque un consultor anterior había dejado a sí mismo a medias y los señores no sabían cómo proceder. Entonces, al menos los pagos, estoy tratando de salvar. O sea, en este caso lo que tendría que hacer es pedirle los pagos al consultor para tener eso como referencia y prácticamente sería hacerme el acercamiento con la autoridad ambiental a ver cómo está la gestión de ese proceso. Por lo que, como digo, en la plataforma no se registra. O sea, se hizo todo el proceso de registro del registro generador de desechos peligrosos. La inscripción dentro del suya, los respectivos pagos, las firmas, porque hay una parte en la que es tediosa, que hay que firmar los desechos que se generan y los que no se generan. Se hizo todo esto, pero al final no se reflejó en el suyo. Entonces, esa es la parte. Ahora, por eso como le preguntaba, esa es la excusa prácticamente que tendría para no haber presentado dentro de los primeros 10 días de enero. Aparte que dentro de la empresa en la que yo estoy trabajando, dentro de los primeros del mes de enero, como estábamos en tiempos electorales y todo, no hubo contratación. Entonces a mí me recontratan desde febrero. Entonces ese es otro problema, no tenían técnico en ese tiempo. Ah, Claro, pero eso no exime de responsabilidad a la actividad económica, porque ahí es el representante legal el responsable, básicamente. Claro que uno como técnico también tiene responsabilidad, pero bueno, en ese caso no aplicaría para usted la responsabilidad. ya. En el caso ¿cuáles serían las sanciones que existirían por el incumplimiento de esto? Ya. Deberíamos revisar el reglamento del Código Blanco de Ambiente. Entonces ahí están las sanciones. Si gustas, mañana te tengo el dato para revisarlo, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ok. Inge, una pregunta. Los informes de gestión ambiental, en este caso que se presentan anual, ¿también pueden ser de confusión o no? Informes ambientales de conjunción, no. Los de gestión No, ambiental, los que se presentan anualmente, esos no pueden ser de confusión. no, no. Porque únicamente se refiere a los informes se refiere únicamente a auditorías, ¿no? Ese es el recurso que tienes. Entonces ahí en el informe de auditoría, ahí se van a revisar los ítems, si es que has cumplido con los informes ambientales o no. Entonces Claro, ahí ya todos los incumplimientos, pero ya. no te hace referencia a informes en conjunción, sino a Y los auditorías. informes de confusión se presenta una única vez, ¿no es cierto? Si no estoy mal, una única vez durante la Las vida, digamos, de la auditorías, actividad económica. las auditorías, Ajá, sí, las las auditorías, sí, auditorías de confusión, perdón. conjunción. Una única vez, ¿no es Exacto, cierto? sí, ajá, una única vez. Ya.
Así Y solamente aplica cuando se ha regularizado la actividad económica con el Ministerio del Ambiente, es decir, con la autoridad ambiental competente nacional, no la aplicable. Por ejemplo, podría ser el Ministerio del Ambiente, más no el gobierno provincial. Solamente cuando está regularizado con la actividad, con el Ministerio del Ambiente. Solo ahí aplica las auditorías de conjunción. O se aplica también cuando se ha regularizado con el gobierno provincial. a ver, esto quiero entender. O sea, ¿con quién se regularizó originalmente? Con el ministerio, ¿no es cierto? Es Y luego, que eso mismo es mi duda, porque no, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí están diciendo que solamente las actividades, por ejemplo, una gasolinera, esa gasolinera no se regularizó con el Ministerio del Ambiente, sino se regularizó ok, con el gobierno provincial, es decir, cuando el gobierno provincial tenía ya la potestad, obviamente que se regularizó ya, dentro de la plataforma SUI ya, pero decían que ya no se ok. puede hacer porque se regularizó con el gobierno provincial, no con el ministerio, No, sí se puede hacer, solamente por eso. sí se puede hacer. Sí se puede hacer e insisto nuevamente que el reglamento o el código orgánico del ambiente es realmente nuestra Biblia, ¿no? Y ahí está estipulado eso, ¿sí? Y ahí no te especifica que el tema con qué entidad se regularizó, si fue seccional, si fue autoridad nacional. Entonces, ese es el sustento legal, ¿no? Para ello, para aplicar la auditoría en conjunción. Ya, Sí se puede hacer. ya, muchísimas gracias. Ok. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, esto ha sido el tema de hoy en el tema de hidrocarburos. Mañana vamos a ver el tema de minería. De igual forma vamos a hablar un poquito de las fases de minería, de las fases de minería a gran escala, que eso me interesa que conozcan, porque son temáticas, no son temáticas comunes, ¿sí? Entonces eso está, yo considero que va a ser de mucho interés para ustedes. Recuerden mañana leer unos 5 minutitos, buscar en internet o consultar con algún compañero del área petrolera cuál es la diferencia entre lodos de perforación y ripios de perforación. Y eso pues mañana, antes de iniciar el tema de minería, lo revisamos y lo discutimos un momentito, ¿sí? Para que tengan claro ese tema. Si no hay más preguntas, pues yo les agradezco mucho su atención, por sus preguntas, y mañana nos miramos, Dios mediante, igual a las 8 de la noche, ¿sí? Gabriela, no sé si es que algo adicional. No, está todo claro. Por favor, mañana a las 8, como decía el ingeniero, 8:05 para poder iniciar y la presentación de mañana y poder continuar con el curso. Muchas gracias por la asistencia de este día y hasta mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.